¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, bueno, primero voy a por las dudas. Bueno, esto que les voy a mostrar es una muestra de informalismo. No me deja mostrar acá. Es una muestra de informalismo de artistas argentinos, donde en un viaje de esos viajes que se hacían con cuarto año, hace un par de años atrás, justo fuimos y pudimos verlo, y pude hacer como capturas de esas pinturas bien de cerca como para ver toda esta cuestión de esa materialidad que aparece, ¿no? Y aparte acá también aparecen obras de pintura tridimensional, que es el próximo ejercicio que vamos a realizar. La idea es ver estas cuestiones, por ejemplo. Vieron los materiales, ¿no? Si vamos a trabajar con materiales, por ejemplo, como la madera, ¿sí? Tener en cuenta que con estas cuestiones que decía recién de la transformación de la superficie en lo que era resignificar el mismo soporte, de si necesariamente no tengo que agregar otros materiales, de pensar que a veces un solo material tiene tanta presencia y por sí mismo habla tanto que con solo la misma transformación y en sus distintas variables ya se puede trabajar muy bien sin el agregado de otros materiales. Por ejemplo, acá tener en cuenta que la textura, el color no varía tanto en relación a los matices propios que trae la madera, más allá de esa cuestión de quizás como de quemado que puede traer la madera, ¿no? Ahí voy a dar. Bueno, yo les decía recién, a ver, por eso no quería empezar a ver. Hola, profe. Hola, a ver si alguien más se sumó. No están todos. Bueno. Acá. Bueno, lo que estábamos comentando para los que recién ingresaron era esta cuestión de trabajar con materialidad en la pintura, ¿no? Este trabajo que es de Antonio Berni, acá sí hay una combinación, como lo fue trabajando él a lo largo de toda su pintura, del collage, ¿sí? Pero interesante cómo los materiales que él agrega tienen como ciertos matices dentro de material, como tierras, sobrios, digamos. Cuestiones a tener en cuenta cuando voy a trabajar con materiales, si yo voy a ir combinando con pintura, lo importante es tener en cuenta una relación de jerarquía que se establece entre lo que es los materiales, las texturas y el color, ¿sí? Si yo voy a trabajar
color, textura, forma y materialidad, tengo que tratar de establecer una jerarquía. Bueno, ¿cuál va a ser el elemento primordial o el que va a prevalecer? ¿Sí? Si voy a trabajar con materialidad que presenta una textura, tener en cuenta los matices, ¿sí? Si quiero trabajar un color, de trabajar ese color quizás más plano, si voy a trabajar un color de pintura, como se ve acá, no sé si tengo la imagen completa de esta, no, no la tengo. ¿Sí? Si voy a trabajar la cuestión de la forma, acá como lo muestra en la obra de Berni, ir a esta cuestión, bueno, la pintura plana, de ir a colores bien bajos como el negro, ¿sí? Para ir generando ese equilibrio. Estas obras son muy grandes, ¿sí? Porque son figurativas. Las obras de por sí, con materialidad, siempre son de tamaño importante, de tamaño grande, porque teniendo en cuenta que en la materialidad el mayor elemento expresivo es la textura, ¿sí? La textura propia que puede presentar el material, o la textura que se genera a través del material, si yo tengo un formato muy pequeño, lo laburo en un formato muy pequeño, esa materialidad, esa textura se percibe más por sus formas que por sus texturas, ¿sí? Por eso el tamaño grande. Y más si la obra, a ver si tengo alguna acá. Esperen que le voy a dar acceso a Rayen. Y más si, por ejemplo, la obra es figurativa. Por ejemplo, estas obras que son de Marcia Schwartz, ¿sí? Cuando tenemos figuración, ya que, porque se puede trabajar tranquilamente figuración. Fíjense que estos son esta pintura, en relación a la pintura que mostré anteriormente, las de informalismo, son dos contextos diferentes. Las otras acontecieron en el siglo XX, en los años 60, en contexto a lo que estaba aconteciendo en el mundo, y estas, donde realmente el informalismo, no hay una intención de figuración realmente, sino que todo pasa por expresarse a través de la materialidad del propio elemento, lo que connota. Y acá, en esta obra de Marcia Schwartz, que ella ya es una artista contemporánea, el año pasado Marcia Schwartz estuvo acá, un grupo de gente de acá ya me dijo que pudo ir a verla, y la obra de ella, que es genial porque labura con material reciclado, labura distintos soportes, labura un formato grande, saliendo del formato tradicional, saliendo del soporte tradicional, tiene esas cuestiones, ¿no? Y aparece la figuración en la obra de ella, que ella se define como pintora ante todo. Si bien su pintura es bastante versátil, ella ante todo, y tiene algunas cuestiones de acercamiento hacia la escultura, ella se define ante todo como una pintora. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones. Si yo trabajo figuración además y pequeño formato con textura, pasa esta cuestión también. Esa textura pasa a percibirse más como forma. Por eso es importante el tamaño. Y lo bueno del tamaño... no le di acceso. Hola, Rosen. Hola, Rosen. Rosen, ¿me escuchás? Hola, Rosen. Bueno, y la cuestión esta, ¿no? De poder trabajar formato grande, también hace que yo pueda agregar elementos extrapictóricos y hacerlos partes de la obra, ¿no?
tiene toda esa cuestión, que esto, si nos vamos más atrás, en un contexto histórico, aparece en la pintura combinada con Robert Rauschenberg o también con Kurt Schwitters. Por ejemplo, acá tenemos esta obra de Robert Rauschenberg, ¿sí? Esta en los años 60, digamos. Esto es importante que lo tengan en cuenta de todas las posibilidades que puede tener la pintura, ¿sí? El soporte sobre el suelo, por ejemplo, o el soporte puede estar en el techo, el soporte puede estar en cualquier, puede ocupar cualquier espacio dentro del espacio de exposición, siempre y cuando tenga una relación y una intencionalidad, ¿no? En la actualidad es importante pensar el espacio donde se va a exponer el trabajo, ¿no? La producción, y cómo uno puede modificarlo también, puede llegar a realizar hasta una puesta en escena. Les quería mostrar, ¿me escuchan todos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, esto que les muestro, porque ya también nos vamos acercando a la pintura tridimensional, que es el próximo trabajo que van a hacer. Esta obra, por ejemplo, sí es también de los años 60, del movimiento antiforma. Es Richard Sartre, también trabaja con, bueno, como primera base sobre el lienzo, pero también con ese agregado de elementos extrapictóricos, mucho material reciclado, mallas, hay uno por acá, a ver, por ejemplo, que hace un par de años justamente atrás, hace un par de años atrás una estudiante también trabajó con la malla como para empezar a introducir el volumen en la pintura. ¿Cuándo es pintura tridimensional y cuándo me encuentro con un arte objeto? Que son cuestiones que empiezan a surgir, ¿no? Esto, por ejemplo, sería pintura combinada. Esta es una obra de Robert Rauschenberg, y aquí él solamente tiene el agregado de un objeto que lo hace parte de su obra. Hace como una puesta en escena. Pero para tener en cuenta esto, hay que pensar que para que se pueda seguir considerando una pintura, lo que debe primordiar es, primero, esta cuestión de... A ver, voy a ver, tiene problema de internet, me parece rayón. Hola, Rayen. Hola, Rayen. Bueno. No sé, a ver. ¿Me escuchás, Rayen? Hola, profe. ¿Se te cae el internet o qué pasa? Había estado tratando de entrar con la compu, porque me había podido bajar el Zoom, pero no arrancaba, así que me metí el celular. Bueno, ¿estás entonces ahora? Sí, ahora sí. Bueno. Sí, ustedes me veían, bueno. Bueno, entonces, siempre que yo tener en cuenta cuándo es pintura y cuándo ya es un arte objeto, cuando yo estoy trabajando sobre un objeto exclusivamente y empiezo a hacer una transformación que lo pinto, sí hay una relación con la pintura, pero pasa a ser un objeto pictórico y no puramente una pintura. Cuando yo trabajo con una pintura, y parto de un plano bidimensional como soporte, es ahí donde empieza, donde ocurre que, bueno, como base primordial tengo la pintura ahí. Entonces, por más que yo después pueda irme hacia otro lado y pueda seguir agregando elementos, continúa siendo una pintura, ¿sí? La base está en que yo pueda partir de un plano bidimensional para considerarlo pintura, ¿sí? Y las distintas transformaciones que voy haciendo va a depender de la intencionalidad que tenga, ¿sí? Por ejemplo,
volúmenes importantes en la pintura. Por ejemplo, esto, ¿no? Esta obra ya del informalismo argentino, de los años 60 más o menos, de Emilio Renard. Esta obra, si ustedes ven, aparece una escultura prácticamente de esa pintura, deriva en una escultura, ¿no? Entonces acá tenemos un gran ejemplo de pintura tridimensional. Hay un volumen que se empieza a trabajar, que es exagerado, ¿sí? A veces podemos trabajar volumen, podemos generar volumen en la superficie del cuadro, o podemos quizás con los objetos que vamos a agregar volumen, pero cuando el volumen es realmente exagerado y yo pueda entonces tener distintos recorridos de esa pintura, de distintos planos, así como fuera en la escultura, ahí es cuando yo lo puedo considerar pintura tridimensional, ¿sí? Entonces, desde este lugar a esta obra la podemos considerar como pintura tridimensional. ¿Necesariamente tiene que aparecer una escultura total? No, esto es una cuestión como muy en un extremo, ¿no? Esto, por ejemplo, también es pintura tridimensional, ¿sí? Cuando tenemos un volumen que aparece sobre ese cuadro, el cual, observando nosotros de distintas perspectivas, podemos ver sombras que se proyectan, ¿sí? Cambiando el recorrido que se pueda percibir de esa pintura, estamos hablando de pintura de pintura tridimensional. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, acá vieron este trabajo, no sé si le saqué una foto completa, es la pintura que sigue después. Acá tenemos como ciertas intervenciones sobre el mismo bastidor, donde aparecen estas formas con volumen, pero el volumen es muy apenas, o sea, no es realmente marcado. Vieron acá, creo que no le saqué foto completa a esta imagen, pero de ahí se puede ver en el cuadro. Entonces, cuando no prevalece realmente como forma, no necesariamente lo puedo considerar pintura tridimensional. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esto se puede considerar pintura tridimensional o que se mantiene dentro de una pintura matérica? ¿Qué prevalece acá, la forma o la textura? Yo creo que la textura, porque parece más un relieve que una escultura que sale. Uh-huh. ¿El resto? Este y el otro, o sea, el otro que mostraste se parece más como a un bajo relieve o a algo de relieve también. Pero, ¿cómo sería eso? Ah, bueno. Vieron que yo dije, bueno, el volumen no es muy pronunciado, dije en pero sin embargo, si ustedes se ponen a observar, vieron que aparece acá, sombras, ¿sí? Sombras dentro de esas formas cóncavas y convexas, ¿sí? Y si aparecen sombras, entonces estoy hablando ya de un volumen bastante pronunciado, ¿sí? Entonces, puedo considerar, a pesar de que el volumen no es tan exagerado y tan obvio como en este trabajo también como dentro de la pintura tridimensional, ¿sí? Siempre que se proyecten sombras en esas texturas, esas intervenciones que se generan en la pintura, y aparezca la sombra, estoy hablando de una forma que se evidencia y de un volumen que aparece realmente. Entonces, ahí estoy hablando de pintura tridimensional. A ver. Bien, ¿cuál más le iba a mostrar? Bueno, y después estas cuestiones, ¿no? Las posibilidades de trabajar un material son infinitas, y recordar esta cuestión. Si no necesariamente porque, bueno, tengo tanto material, tengo tanto material reciclado, necesito meter todo, ¿no?
tengo que tratar de ir estableciendo una coherencia y una relación entre un material y otro. Tener en cuenta, o quizás buscar cuál es el punto de encuentro, o cómo puedo intervenir esas superficies que tengo, como para generar esa conexión entre distintos materiales por ahí también. Entonces, recuerden que en este trabajo la idea es que trabajemos exclusivamente con materiales sin la necesidad de recurrir al agregado de pintura tradicional, ¿no? Y bueno, después cuestiones a tener en cuenta es, una cosa es la pintura tridimensional y otra cosa es lo que ocurre cuando yo hago este juego de agregado de materiales, ¿sí? Por fuera del cuadro haciendo una puesta en escena, ¿sí? Esto también puede trabajarse, pero acá se mantiene dentro de la pintura matérica. ¿Por qué? Porque yo sobre el cuadro solamente trabajé textura visual, se puede percibir acá. Y esta intervención que hay acá ya sobresale del cuadro y es como que continúa la escena por fuera del cuadro, fuera del formato, pero no es directamente sobre la superficie del plano del cuadro. Entonces, este trabajo también lo podemos tener en cuenta que también se puede trabajar, pero es pintura matérica. Bueno, a ver qué más les puedo mostrar. Estos trabajos están hechos exclusivamente con telas, ¿no? Distintos tipos de telas. Y esto ya con el agregado de elementos extrapictóricos. Entonces, también más que pintura tridimensional, lo podemos decir pintura combinada, ¿sí? Porque es como armar un collage tridimensional, por así decirlo, porque se juega con el volumen, pero desde el agregado de elementos extrapictóricos. Una otra más. También se puede jugar con la irregularidad del formato, ¿sí? Tener en cuenta siempre que voy a trabajar formato irregular, es más favorable cuando yo voy a trabajar formas más planas y no con tanto volumen. Bueno, y hasta ahí me parece que ya les mostré todo. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo sería la idea de trabajo de distintas cuestiones desde lo que es la pintura matérica por un lado, la pintura tridimensional por el otro? Cuando voy a interrelacionar materialidad, color, forma, y en este caso, que es el caso de este trabajo, que es la pintura sin pintura, donde solamente voy a trabajar con materialidad y solamente tengo que tener en cuenta los tonos que me trae el propio material, cómo los puedo intervenir y cómo puedo ir transformando esa superficie para que se pueda entender o proyectar esa imagen que tengo pensada, ¿sí? ¿Se acuerdan que la propuesta era trabajar con un espacio, un rincón de su casa, ¿sí? ¿Eso lo pudieron hacer registro de la foto? Sí, profe. Sí, profe, saqué algunas. Bueno. Sí, profe. Bueno. La cuestión, cómo pueden trabajar acá es, pueden abordarlo desde una figuración, vieron que hemos estado haciendo distintos ejercicios donde tratábamos de ir haciendo distintos abordajes de la imagen, a veces desde una representación, más desde una síntesis, otras desde lo que nos connota, que quizás nos lleva hacia otro lado, y a veces desde una abstracción, ¿sí? En este sentido, ustedes pueden trabajarlo desde cualquiera de estas distintas posibilidades,
¿sí? Pueden trabajar desde esa fotografía, desde lo que pudieron percibir a nivel figurativo, o pueden llevarlo hacia una abstracción, o pensar directamente en lo que connota puramente el material y llevarlo hacia otro tipo de imagen. ¿Se entiende? Ok. Bueno. Son las... van a ser menos 20. Bueno. Podemos arrancar ahora y me gustaría así que de a uno más o menos me vayan mostrando cuál fue la fotografía que eligieron para trabajar. Si alguno puede o tiene para compartir pantalla, ahora voy a habilitarlo. Si me pueden ir mostrando alguno que tenga a mano la imagen, estaría bueno. Yo la tengo, a ver si puedo compartir. Bueno. Esa foto saqué. Ajá. Bien, muy bien. Bueno, ¿y por qué elegiste esa fotografía, Paula? Y creo que es el plano de mi casa que más me gusta. Disfruto mucho del patio, me gustan mucho las plantas. Y es cuando me siento en mi patio y ahí es cuando me relajo y dejo todo adentro. Bien, muy bien. Bueno, bien. ¿Por qué yo les hago elegir? Vieron que hemos trabajado con objetos personales, fotografías personales. Primero, ciertas cuestiones. A diferencia de los años anteriores, no vamos a trabajar lo que es la serie pictórica, ni vamos a llegar a realizar ese tipo de proceso. Entonces, ante nada, la idea acá, el mayor propósito de este año es hacer este quiebre de pintura procedimental que venían trabajando ustedes de los años anteriores y poder hacer ese traslado de pintura procedimental a pintura procesual. Si ese trabajo procesual implica investigación, experimentación y hacerla a la pintura puramente personal, ¿sí? La pintura actual, la que ustedes trabajen, despojado ya de cualquier ejercicio que sea por una cuestión metódica o técnica, debe ser personal, ¿sí? Por eso estos pequeños ejercicios donde les pido a ustedes que involucren como lo que trabajaron la fotografía personal, esta cuestión del espacio, el espacio de ustedes, donde están ahora. Desde las pequeñas cosas podemos empezar a involucrarnos con la pintura para hacerla propia. También es importante, a la hora de elegir una temática, tener en cuenta también esas cuestiones de lo personal, ¿no? No necesariamente yo debo trabajar con un tema que es personal mío, pero sí del tema que yo voy a trabajar, que elija, así sea un tema que pueda interpelar a mucha gente, tengo que trabajarlo desde el lugar que a mí me interpela, ¿no? Que a mí me significa. Entonces, por eso es importante hacer estas pequeñas pruebas, ¿no? Como, bueno, desde lo más simple, bueno, un rincón de mi casa, un objeto personal, para ir llegando hacia el tema que voy a trabajar. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, se entiende. Bueno. Sí, profe, yo entendí.